Me complace una vez más compartir este espacio, en esta oportunidad con compañía, ya que en esta ocasión nuestro podcast estará dirigido a una entrevista dialógica con unos invitados especiales que nos hablarán de los derechos humanos en Colombia desde lo ambiental y desde la defensa de los derechos humanos en diferentes contextos. Sin más preámbulos, nuestro primer invitado es Sergio Borges y nuestra segunda invitada Camila Buitrago. Brindaremos las preguntas y haremos el orden de intervención. Teniendo en cuenta esto, me encantaría darle la palabra a una colega de la universidad, Camila Buitrago. Buenos días, por favor preséntate y cuéntanos cuál sería el diagnóstico actual que le darías a Colombia en materia de derechos humanos. Bueno, buenos días, mi nombre es Camila Andrea Torres Buitrago, soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad Minuto Díaz. Actualmente hago parte del Observatorio de Derechos Humanos Clau Zapata, que trabaja mancomunadamente junto a la Red Distrital de Derechos Humanos y a la campaña Defender la Libertad. Como primer elemento, en cuanto a la situación de derechos humanos en Colombia, pues estamos viendo en el marco del posconflicto algunos efectos como son las 72 masacres que han ocurrido a lo largo del año, como también el asesinato de más de 200 excombatientes de las FARC, también la muerte de líderes y lideresas sociales, como también la lucha por el control de los territorios desde múltiples actores armados que se están conformando luego de la firma de los acuerdos de paz. En ese sentido, pues vemos también unas medidas represivas por parte del Estado colombiano y del gobierno, como son la aspersión aérea de glifosato sobre los territorios donde se ha desarrollado la economía de coca, donde no se brindan garantías al campesino para que pueda cultivar y producir desde otras formas, o sea, cultivando alimentos propios, en el sentido de propiciar una soberanía alimentaria en el país, que va muy ligado a esas estructuras, como lo es la reforma agraria, y que cambiarían un poco ese modelo terrateniente de país que hemos tenido históricamente. En ese sentido, pues no hay un cumplimiento de esa paz positiva, lo que ha traducido en estos hechos violentos mencionados anteriormente. Asimismo, pues ya en lo concreto, pues desde aquí de Bogotá, desde el contexto bogotano, hemos visto que el derecho a la protesta está siendo vulnerado, en el sentido que pues el gobierno ha invertido en aumentar la fuerza del SMAT, comprando muchas más tanquetas para la represión de la misma, interviniendo en protestas completamente pacíficas. Y como último elemento, pues tenemos la muerte de Dylan Cruz hace un año, donde ni siquiera se cumple el derecho a la protesta, sino que también nos vulneran el derecho a la vida y a la integridad. Otro elemento que también hace parte de ese contexto bogotano es que los medios de comunicación, tanto el gobierno nacional, se han encargado de estigmatizar el trabajo comunitario. Eso se ha traducido en hechos violentos como la amenaza a líderes sociales y defensores de derechos humanos que viven en la periferia y que se han encargado históricamente de propiciar el trabajo comunitario y construir comunidad. En ese sentido, pues vemos que hay muchos derechos que en el contexto colombiano se están violentando, como es el derecho a una vida digna, el derecho a la protesta, a la participación política, y pues el análisis allí es si la libertad de verdad está siendo propiciada o está siendo coartada por todos estos hechos de violencia. Asimismo, y no menos importante, son los hechos que pasaron en Bogotá el 9, 10 y 11 de septiembre, donde fueron asesinados 13 personas, entre ellos 2 menores de edad, por la fuerza pública, donde vemos que no solamente
son estos actores armados del conflicto armado que están propiciando la violencia, sino que también es esta fuerza pública que se ha encargado de reprimir, de generar miedo a la población, también reprimiendo ejercicios comunitarios como fue la biblioteca que se creó en Suba, donde la policía pinta los ojos y la boca de una representación de una de las asesinadas esa noche, que es Juliet. En ese sentido podemos ver cuál es la lógica que tiene la policía en cuanto a la vulneración de derechos humanos, como es la libertad de expresión, ya que ellos se encuentran generando miedo en la población. En ese sentido, pues encontramos una lógica de la policía que es la ideología dominante del enemigo interno, donde esta fuerza pública ve a aquellos que protestan como enemigos contra el orden y por ende propician estos escenarios de violencia contra ellos. Muchas gracias, Camila, por tu intervención. Ahora le daremos paso a nuestro segundo invitado. Adelante, Sergio, preséntate y cuéntanos tu labor desde lo ambiental y desde allí diagnostica la situación actual. Mi nombre es Sergio Borges y hago parte del movimiento Engativá Cultiva. Nosotros sembramos árboles nativos, sembramos plantas comestibles, plantas aromáticas, en espacios públicos y en espacios privados. Y también hacemos recolección de residuos orgánicos para aprovecharlos mediante varias técnicas de compostaje como son la paca digestora, los lombricultivos, los compostajes habituales que son enterrados bajo tierra. Y con estas acciones pues nos apropiamos, digamos, en el caso del espacio público, de estos lugares que no tienen, digamos, quien vele por ellos, aunque pues por ahí está la Secretaría de Ambiente, Jardín Botánico, Acueducto, pero digamos que ellos tampoco están todo el tiempo, ¿no? Entonces nosotros como comunidad, como gente del barrio, por decirlo así, pues nos organizamos y hacemos un tejido social, donde nos reconocemos ya como habitantes, personas de un territorio específico, y ahí pues entre todos los vecinos nos vamos nutriendo con saberes, con historia, con memoria, para hacer lo que está a nuestro alcance de la mejor manera posible para cuidar el ambiente. Entonces nosotros lo que hacemos es cuidar y fomentar que los demás cuiden la naturaleza. Bueno, para diagnosticar mi labor en lo ambiental, pues yo diría que es una labor muy necesaria y que pocas personas se han comprometido con ella, ¿no? Como el espacio público de las ciudades es público y al final como que no es de nadie lo cuida. Entonces nadie cuida el arbolado, nadie cuida los canales que deberían ser de aguas lluvias, la gente deja escombros en las zonas verdes, dejan basura y no hay gestión de los residuos orgánicos. Ya ahorita está empezando, pero hace algún tiempo, casi nadie hacía la separación en la fuente, ni siquiera. Entonces, la labor que hemos desempeñado junto con varias otras personas es esa, es cuidar. Entonces, el arbolado de espacio público, gestionar los residuos orgánicos con técnicas de compostaje, lombricultura, paca digestora. Digamos, empezar a hacer veeduría con las instituciones sobre el manejo de los recursos, sobre el manejo de los presupuestos, revisar cómo se encuentran las aguas de nuestra ciudad y también pedir tanto a las instituciones como a la comunidad mayor responsabilidad frente a esta problemática de la contaminación del agua. Entonces yo diría que diagnóstico es que es una labor muy positiva y que necesitamos que sea replicada por más personas.
Claro, es súper importante lo que planteas, la replicabilidad de esta conciencia ambiental. Muchas gracias, Sergio, por tu intervención. Ahora quisiéramos preguntarte cuál es la importancia que crees deben tener los derechos humanos. Entonces, para mí la importancia de los derechos humanos sería pues basada en que hay muchas personas que pues tienen derecho a vivir, ya digamos a vivir dignamente. Entonces la calidad de vida de alguien se mide también en la calidad del ambiente, la calidad del territorio. Entonces en un territorio contaminado, como te decía, con aguas de cañería, con el aire contaminado por el smog de los autos, entonces con poco arbolado, pues entonces no se estaría respetando ese derecho, porque pues para qué estar vivo si no va a estar uno bien, en plenitud, como también disfrutando de lo que hay en el planeta. Entonces los derechos humanos, más allá del derecho a la vida, me parece que uno de los derechos más importantes es el derecho a tener una calidad de vida, a tener una vivienda, a la libertad de culto, porque digamos que todo esto se enfrasca también en un mismo acto casi que espiritual, ¿no? Le rendimos culto a la naturaleza y a todo lo que ella nos brinda. Así es, Sergio. Muchas veces creemos que los derechos no van ligados con lo ambiental o negamos muchas veces nuestra relación con el ambiente y las implicaciones que tienen nuestras acciones sobre ella. Entonces me parece genial. Gracias por tu aporte tan significativo y hacerlo siempre desde el enfoque de lo ambiental respecto a las respuestas que das. En relación a esto, con tu intervención, quisiéramos saber, Camila, a través de tu experiencia, de tu recorrido en la defensa de los derechos humanos, ¿cuál crees que es la importancia de estos? Bueno, desde mi experiencia como defensora de derechos humanos, lo primero que puedo decir de la importancia de los mismos es que debemos romper con esa mirada de que los derechos son naturales y que somos merecedores de ellos porque nacemos en este contexto, sino que debemos irnos al origen y a la historia, puesto que estos derechos humanos son fruto de luchas y reivindicaciones constantes de distintas poblaciones. Esto nos lleva pues a pensar qué pasó en la revolución industrial cuando los obreros no tenían ninguna garantía para vivir, donde eran explotados día a día con casi 12, 24 horas de trabajo y que con la lucha constante y reivindicación tanto de hombres como de mujeres lograron que esas horas de trabajo fueran 8 horas, que pudieran tener prestaciones de salud, la pensión, ¿sí? Entonces debemos comprender primero eso que son unos derechos humanos en conquista y en disputa, y que en este contexto colombiano pues en este momento, con todo el neoliberalismo, también tenemos que disputárnoslos y luchar por ellos. La importancia de conocerlos, es sumamente importante conocer la historia, conocer nuestros derechos para así defenderlos, no permitir esa naturalización de la violencia y la naturalización también de las violaciones de derechos humanos. Por ello, pues nosotros como defensores de derechos humanos también debemos conocer la ley, conocer los distintos decretos que reglamentan un poco la protesta y que brindan garantías para el mismo, como es el decreto 563, la resolución 1190. En ese sentido, pues estamos llamados a seguir disputándonos los derechos humanos, seguir defendiéndolos desde nuestros contextos, desde la protesta, desde el trabajo comunitario. Muchas gracias, Camila, por tu respuesta y por recordarnos rápidamente las luchas históricas que son muy importantes y por la invitación a conocer esa historia. Voy a reunir elementos rápidamente
que mencionaste que me parecieron muy importantes, y es que justamente debemos reconocer esa historia, debemos conocer nuestros derechos, debemos saber reivindicarlos cuando pues no los son violados, también ser conscientes de nuestra realidad y diferentes problemáticas que nos aquejan y que aquejan a Colombia. Y esto nos permite dar apertura a nuestra última intervención. Y es que vamos a suscitar colectivamente una reflexión en torno al siguiente interrogante. Y es, ¿cuáles son los retos que afrontan como profesionales, como defensores y promulgadores de derechos humanos? Bueno, en términos de cómo ha sido mi ejercicio en materia de los derechos humanos, pues primeramente estuvo atravesado en el contexto de la protesta social, defendiendo este derecho y asimismo pues de las personas que salían a protestar, brindando como garantías en la interlocución con el Ministerio Público, con la policía, sistematizando esas vulneraciones de derechos humanos que se dan en ese contexto y después de ese contexto violento. Pero pues eso también nos ha invitado a trasladarlo y entender que los derechos humanos no solamente son uno, sino que son integrales. En ese sentido, pues también tuvimos la oportunidad como observatorio de estar en la caravana por la defensa de la vida y de la paz. Esto nos ha invitado a que no solamente defendemos los derechos en el ámbito de la protesta, sino que es también defender la vida y la paz e integridad de las poblaciones en medio de estos ejercicios culturales como que los que se desarrollaron en esta caravana, que se desarrolló en el departamento del Cauca, en el territorio del Cañón del Micay. Fuimos a Argela y al Plateado. Bueno, en ese sentido, pues también nos ha hecho un llamado a trasladarlos un poco, no solamente en la lucha estudiantil, porque pues entendemos que las luchas no deberían ser fragmentadas, sino que el sistema de alguna manera reprime a las poblaciones, a los históricamente oprimidos, de la misma forma y que por eso las luchas deben estar articuladas. En ese sentido, pues hemos empezado a trasladarnos hacia el movimiento social, hacia lo barrial, al trabajo comunitario, que nos ha hecho entender que allí también hay unas luchas y que nosotros también debemos tener un papel fundamental en la defensa de derechos humanos allí. Ahora, pues los grandes retos, creo que siempre ha sido como esos enfrentamientos y ese papel de interlocución que nosotros tenemos con la fuerza pública, es enfrentarse directamente al temor, estar en medio de las confrontaciones, a veces también buscar otras formas de interlocución con las instituciones, puesto que a veces no brindan garantías, sino que son algunos los que, como es el gobierno de la alcaldesa, que en su momento se metió y violó la autonomía universitaria de la universidad distrital. Entonces también pues eso es un gran reto, ¿no? Como nosotros buscamos otras formas de tener garantías al derecho a la protesta y pues también fuera de la protesta. Ahora bien, enfrentarnos al miedo, a un miedo generalizado y producido por estas estructuras, por estos poderosos que no quieren que el movimiento social se mueva, que esté vivo. Entonces, pues diariamente uno se está enfrentando a esto. Y sí, pues siguiendo la línea, entonces estamos tratando de dignificar nuestra vida por medio de la resignificación de nuestro ambiente, de volver a conectarnos con nuestra madre naturaleza. Entonces los retos que afrontamos es eso, hacer ver primeramente a las personas lo importante que es valorar la vida, el agua, el aire, las plantas, y a partir de eso pues generar un tejido comunitario en donde todos, haciendo esta fuerza, podamos empezar por el derecho, ¿no? Por el derecho a la protesta primeramente también, empezar a manifestarnos, darnos cuenta que también tenemos derecho a una alimentación sana,
Entonces ahí viene también el concepto de soberanía alimentaria, en donde pues todo el mundo tiene derecho a comer, pero no se está viendo así reflejado en la humanidad por la desigualdad. Entonces, sí, los que estamos literalmente abajo, pues organizándonos podemos exigir más a esas personas que de pronto están acaparando como un poco más. Podemos exigirles ese derecho que tenemos a alimentarnos bien, a estar vivos dignamente, a tener viviendas, a poder organizarnos, poder festejar la vida, poder reunirnos a sembrar, poder reunirnos a cantar y eso. Gracias Camila y Sergio por sus intervenciones. Para finalizar, queremos cerrar con unas consideraciones finales, y es que sin importar el enfoque que ustedes tienen en materia pues de esas proyecciones que tienen, podemos ver cómo la resistencia y la manifestación hace visible cada lucha, y esa lucha también se ve reflejada en esos derechos. Entonces nos queda realmente muchas reflexiones. Muchas gracias por compartir el espacio, por aceptar la invitación, por compartir sus experiencias y conocimiento, por permitir también conocer un poco más de ustedes. Muchas gracias por su labor, por asumir el reto de movilizar, de reconocer la importancia de estos derechos y por el espacio. Así terminamos este podcast en su edición primera de Derechos Humanos en Colombia, un análisis desde dos perspectivas.